So welcome to the Saturday morning class Bienvenidos a la clase del sábado en la mañana with the great yogi Milarepa. con el gran yogi Milarepa. Okay, it's important to remember that these yogis Es importante recordar que estos yogis or mahasiddhas o mahasiddhas were basically very strange people. fueron básicamente gente muy extraña. So, I mean, for example, for us, I think we'd have a lot of trouble having them as a guru. Pienso que para nosotros tendríamos muchos problemas verlos como a un gurú. For example, Luipa, Por ejemplo, Luipa, a great Indian mahasiddha, un gran mahasiddha indio, he lived beside a river where there were fishermen. él vivió a un lado de un río como pescador. And so he would, the fishermen would go and fish, they'd come back and they'd clean the fish. Los pescadores iban, pescaban, regresaban y limpiaban el pez. Okay, and then he would collect the things that had been cleaned, like the intestines and everything of the fish. Y él colectaba todas estas vísceras o cosas interiores de los peces que eran desechados. And make a soup, and that was what he ate every day. Y con esto hacía su sopa que cada día comía. And so that's in the Indian language they call him the guy that eats the fish guts. Y en el lenguaje indio lo llamaban como el tipo ¿qué? The person that eats the gut, the intestinos. El tipo que comía los intestinos de los peces. You know, because that's how he was recognized. Porque sí lo reconocieron. You know, because he was a street person just living at the side of a river, but that's the way he had a lot of opportunity to practice. Porque él era una persona extraña que vivía ahí a un lado del río, pero esta era su manera de practicar. Okay. Then there's, for example, Tilopa. Y también tenemos a Tilopa, por ejemplo. Okay. Now Tilopa was also like a street person. Y Tilopa también era una persona del vagabunda. You know, and then when Naropa met him. Y cuando Naropa lo encontró. You know, he found him sitting again at the side of a river. Y lo encontró nuevamente ahí a un lado del río. And he was cooking fish live. Y él estaba cocinando peces vivos. Okay, and of course that completely freaked out Naropa. How could you be my guru, you know? Y obviamente esto asombró muchísimo a Naropa y se preguntó, ¿cómo vas a ser tú mi gurú? You know, of course, then Tilopa performed a miracle that. Y entonces Tilopa realizó un milagro. Anyway, so I'm just saying that you know, Milarepa was this incredibly skinny guy. Eso lo estoy diciendo. Y Milarepa era un hombre sumamente delgado. You know, he had hair like a Rastafarian. Él tenía el cabello con rastas. And it was actually a little bit green because he only ate nettles. Y también el color de la piel tenía un tono verde porque solo se alimentaba de vegetales. You know, so de hierbas. Stinging nettles, but okay. Anyway, and so if you met him in the forest, you think he was totally crazy. Y si tú te lo encontraras ahí en el bosque, inmediatamente pensarías que estaba loco. Anyway, but the thing is that, you know, in Tibet they did have a tradition of yogis. Pero en el Tíbet ellos tienen esta tradición de los yogis. And in India, of course, they have the sadhus, which are just like that. Y en India están los sadhus que también son así. Okay, and so in their culture, it's something. But here, I think we just look at the way a street person. You know, I'm going to make 3 prostrations in front of the people, and I'd be so embarrassed, you know. Y esa es su cultura, pero pienso que aquí nosotros, si viéramos a estas personas como vagabundos y pensáramos, hoy voy a hacer 3 postraciones frente a esta persona, será muy extraño. Okay. Anyway, so again, allow yourself. You're let's say for us in Mexico, you're in the Sierra Madres. Entonces permítete para nosotros aquí en México estar en la Sierra Madre. Maybe you're in a little village of what Saltillo is. Salto, when there's a village in ¿El Saltito? Saltito, I guess. Y quizás estés ahí en un pequeño pueblo en el Salto, el Saltito. You know, and then you walk up into the mountain for a couple of hours because they don't have cars, of course, then. Y tú caminas ahí por varias horas subiendo montañas porque pues en aquel tiempo no había coches ni nada. And then you find this skinny green guy sitting in a cave. Y te encuentras a este hombre delgado, verde, sentado en una cueva.
you know, I mean, and he's singing tantric songs. Y él está cantando cantos tántricos. Okay, so Milarepa at the sky castle of Junpan. Entonces, el canto de hoy es Milarepa en el castillo del cielo de Junpan. Okay, leaving Ragma, Milarepa went to Junpan Nagbad and remained there for some time. One day, a monkey came to Milarepa's hut, riding a rabbit, wearing mushroom armor and carrying a bow and arrow made of stalks. Saliendo de Ragma, Milarepa fue a Junpan y permaneció ahí durante algún tiempo. Un día, un mono llegó a la cabaña de Milarepa montado en un conejo, vestido con una armadura de hongo y llevando un arco y una flecha hechos de tallos. Okay. His appearance was so ludicrous that Milarepa could not help laughing, and the demon said to the Jetson. Su apariencia era tan ridícula que Milarepa no pudo evitar reírse. El demonio le dijo al Jetson. Okay, I'm just thinking that sometimes the youth, they go into the fields and they pick mushrooms, yeah, for the hallucination. Pienso que en algunas ocasiones van ahí a los campos y toman los hongos alucinógenos. You know, the magic mushrooms in English they call them. Decimos nosotros los hongos mágicos. Anyway, so maybe Milarepa ate some of them, who knows? Y quizá Milarepa comió algunos de ellos, quién sabe. Anyway, so this monkey on the rabbit said to Milarepa. Y este mono sobre el conejo le dijo a Milarepa. You came here through fear. If you're no longer afraid, you can go away. Viniste aquí por miedo. Si ya no tienes miedo, puedes irte. Milarepa replied, I realize fully the manifestation of the mind itself. Also, I see the mind essence is identical with Dharmakaya. Y Milarepa respondió, me doy cuenta plenamente de que la manifestación es la mente misma. También veo que la esencia de la mente es idéntica al Dharmakaya. You pitiable ghost, whatever apparitions you may conjure, they are mere laughing matter to me. Lamentable espectro, cualquiera que sean las apariciones que puedas conjurar, son un mero asunto de risa para mí. Therefore, the demon made an offering and took an oath before Milarepa. Entonces el demonio hizo su ofrenda y prestó juramento ante Milarepa. Then, like a rainbow, he disappeared in the sky. He was the demon king of Orotang. Luego, como un arco iris, desapareció en el cielo. Era el rey demonio de Orotang. Okay, so Milarepa and actually many yogis, Milarepa y varios yogis, they all practice what's called the Chittamantra or mind-only philosophy. ellos practican la filosofía Chittamantra, la que es solo mente. So that is that everything's just a reflection of your mind. Y esto es que todo es meramente un reflejo de tu mente. Now, there is still karma, continuity of causes and circumstances. Aún así hay karma, continuidad de causas y circunstancias. You know, and so phenomena is doing its various things. Y entonces el fenómeno realiza varias cosas. But how you experience them, pero la forma en que tú las experimentas, that's in your own hand. Esta es la que está en tu propia mano. You know, because it's just a reflection of your mind. Porque es solo un reflejo de tu mente. So I guess if you had a monkey riding a rabbit wearing mushroom armor right up in front of you. Pienso que si tuvieras ahí un conejo montado, un mono montado sobre un conejo ahí en un campo de hongos frente a ti. Okay, you could think I'm going crazy. Puedes pensar, me estoy volviendo loco. Okay, but the point is that for Milarepa, this is just a reflection of my mind. Pero el punto es que Milarepa se dio cuenta y dijo, es solo un reflejo de mi mente. And that's also called non-dual. Y esto se le llama también no dual. That means you don't see things as subject and object. You just see everything in the realm of it's a reflection of my mind. Tú no ves las cosas como sujeto y objeto, sino que las ves en este reino de solo un reflejo de mi propia mente. Okay, so that's called, so there's non-duality. Se le llama no dualidad. Phenomena, mere reflection of your mind.
o fenómeno es meramente un reflejo de tu mente. And things do have a continuity of cause and circumstance. Y las cosas sí tienen continuidad de causas y circunstancias. So that's where he says, like, I have no fear, because if I have fear, that's just the way my mind's seeing it. Y es por esto que él respondió, no tengo miedo, porque si tengo miedo es la forma en que mi mente ve las cosas y responde. And then he says, and I see the essence of my mind, Y también dijo, ahora veo la esencia de mi mente, which is Dharmakaya. que es el Dharmakaya. So how do we understand that? ¿Y cómo entendemos esto? Okay, well, I mean, there's two commentaries on this. Y sobre esto hay dos comentarios. But one is that right now we have a coarse experience of consciousness, Una es que tenemos justo ahora una experiencia burda de la conciencia. okay? And we're not very sensitive or subtle, Y no somos muy sensibles o sutiles. so we don't appreciate subtler levels of consciousness. Entonces no apreciamos los niveles sutiles de la conciencia. But if you did have, for example, good meditation, Pero si tienes, por ejemplo, una buena meditación, that means you can calm the mind down, es decir, que puedes calmar la mente and then you have sensitivity, or, being sensitivity. y tienes sensibilidad, Okay, you could then see your own soul, or your Dharmakaya. entonces puedes ver tu propia alma o tu Dharmakaya. Okay, so that's what Milarepa is saying here, is that I see the essence of my mind is identical with Dharmakaya. Y esto es lo que Milarepa dice, lo que vio. La esencia de mi mente es idéntica al Dharmakaya. Because he had that level of sensitivity and perception. Porque él tiene este nivel de sensibilidad y percepción. Anyway, so the monkey on the bunny rabbit then immediately said, "Oh, thank you so much, and I think you're wonderful." Y el mono sobre el conejo le dijo, oh, muchísimas gracias, pienso que eres maravilloso. Okay. So anyway, then some villagers from Ragma, which are where he'd previously been, Algunos aldeanos de Ragma, que era donde él previamente vivió, okay, I came to visit the Milarepa. vinieron un día a visitar a Milarepa. There was a tantric yogi among the patrons who said to Milarepa, "It would be deeply grateful if you could graciously give us the essential instructions of view, meditation, and action as a greeting or a welcome gift." Había un yogi tántrico entre los visitantes que le dijo a Milarepa, estaríamos profundamente agradecidos si amablemente nos dieras las instrucciones esenciales sobre la visión, la meditación y la acción como un saludo de regalo de bienvenida. Okay, so again, I mean, whether we could see Milarepa as a poet or as a singer. Y ya sea que veamos a Milarepa como poeta o como cantor. Okay, I'm just thinking of, for example, if you take take Mick Jagger. Tomemos por ejemplo a Mick Jagger. I can't get no satisfaction. No puedo tener satisfacción. I mean, the song's actually quite Dharma, really. Y la canción en sí es Dharma. I mean, because he says, I mean, they say my clothes aren't good enough, my teeth aren't white enough, I can't get no satisfaction. Porque dice, mi ropa no es suficiente, mis dientes no suficientes, no puedo tener satisfacción. So it's not like that Milarepa immediately had a rock band appear behind him and start singing, but hey, he started to sing. Y no es como que Milarepa de repente tuviera ahí su banda acompañándolo para cantar, pero de todas formas él cantaba. But anyway, he had a beautiful voice, so whether it's poetry or singing. Y tenía una voz hermosa, ya sea para decir poemas o para cantar. The grace of my guru enters my heart. Pray help me to realize the truth of the void. La gracia de mi gurú entra en mi corazón. Por favor, ayúdame a darme cuenta de la verdad del vacío. In answer to my faithful patrons, I sing to please the deities and the Buddhas. En respuesta a mis fieles patronos, canto para complacer a las deidades y Budas. Manifestation, void, and non-differentiation. These three are the quintessence of the view. La manifestación, el vacío y la no diferenciación, estos tres son la quintesencia de la visión. Illumination, non-thought, non-distraction are the essence of meditation. La iluminación, el no pensamiento y la no distracción son la quintesencia de la meditación. No, non-clinging, non-attachment, and complete indifference are the quintessence of action. El no apego, el desapego y la completa indiferencia son la quintesencia de la acción. No hope, no fear, and no confusion are the essence of accomplishment.
Ninguna esperanza, ningún miedo y ninguna confusión son la quinta esencia del real. Non-attempt, non-hiding, and non-discrimination. These are the quiescence of the precept. El no intento, el no ocultamiento y la no discriminación, estos tres son la quinta esencia del precepto. Okay, so you have view. Entonces tienes visión, Wait, it's your perspective, how you see the world. que es de hecho tu percepción, cómo percibes al mundo. Then meditation, how you're meditating. Y luego la meditación, cómo meditas. And then how you act. Y la forma en cómo So actúas. that's what you want to integrate, those three. Esto es lo que quieres integrar, estos tres. Okay, so he says, things that manifest. Las cosas se manifiestan. Understanding reality, the void. A entender la realidad del vacío. And the thing that these two are not different. Y estas dos no son diferentes. That's the view. Esta es la visión. That's my attitude. Esta es mi actitud. So whatever is manifesting. Cualquier cosa que se manifieste, It's just a play of dynamics. Es solo un juego de dinámicas. Causes and circumstances. Son causas y circunstancias. But all of those dynamics are not in any way self-existent. Pero todas estas dinámicas en ninguna forma son autoexistentes. They're empty of being self-existent. Son vacías de ser autoexistentes. Or if we take the Heart Sutra. O si tomamos el Sutra del Corazón, Form here is only emptiness, emptiness is only form. La forma es solo vacío, la vacuidad es solo forma. Form is no other than emptiness, emptiness is no other than form. La forma no es otra cosa que el vacío no es otra cosa que la forma. Okay, and so that's the non-differentiation. Y esto es la no diferenciación. So that's having the view of that I'm in a universe of dynamics, of interdependence. Entonces, tener esta visión de estoy en este universo de interdependencia, de dinámica. None of these have self-existence. Nada de esto tiene una autoexistencia. Yeah, you could say they're a reflection of my mind. Podemos decir, es un reflejo de mi mente. And so it's not like the void is in contrast or is different than the phenomena appearing. No es como que el vacío, la vacuidad es diferente al fenómeno que aparece. They're understood, well, they're a non-dual experience. Se tratan de una experiencia no dual. Okay. Then the illumination, non-thought, non-distraction are the essence of meditation. La iluminación, el no pensamiento y la no distracción son la quintesencia de la meditación. So if you can live in that clarity of your understanding. Y si puedes vivir en esa claridad de tu entendimiento. It's not intellectual. Y no es algo intelectual. And your mind doesn't get moved from that, distracted by that. Y tu mente no se mueve de ahí, no se distrae desde ahí. Then you have a good meditation. Entonces tienes una buena meditación. Okay. Then we have non-clinging, non-attachment, and complete indifference. Y después tenemos el no apego, el desapego y la completa indiferencia. Okay. So that means okay, you have a perspective. Entonces tienes tú la perspectiva. I understand reality. Entiendo la realidad. My mind rests in that very peacefully. Mi mente mora en esto muy pacíficamente. And then and this third thing, in action. Y luego está la acción. Okay, that's like I can dance in that very well. Puedo bailar en esto muy bien, moverme. I don't trip and stumble ever. Ya no salto, me caigo, nunca. So I've got incredible flexibility. Tengo una flexibilidad increíble. Not physically, but just sort of mentally, emotionally, things don't catch me up. Y no física, sino mentalmente, emocionalmente, las cosas no me atrapan. So that's non-clinging. Entonces está el no apego. It's not like I can't have that happen. No, it's not that, no clinging. No puedo dejar que esto pase. Eso es el no apego. Okay, okay, then attachment. El apego. Sorry, it's English different words, but in Spanish pretty much the same. So anyway, so then I'm not attached about anything. No estoy apegado a nada. And he says indifference, but that's not actually quite accurate. Y luego menciona la indiferencia, pero no es lo que se real así. It's not like I don't exaggerate things. Se trata más bien de que no exagero las cosas. Because if, let's say, for example, your mind was completely free. Porque digamos, si por ejemplo tu mente está completamente libre, you'd just be full of love. Estarías totalmente lleno de amor. You have nothing to worry about. Nada de qué preocuparte. I don't have to worry about somebody hurting me.
No me preocupo si alguien me lastima, because I'm living in my realization. porque estoy viviendo en mis logros. My mind's free, liberated. Mi mente está libre, I liberada. don't have to fear anything. No siento temor de nada. So I can have universal love. Entonces puedo sentir amor universal. So when he says indifference, it's not actually, that's not a good translation. Y cuando mencionan indiferencia no es una buena traducción, Because in my action, I understand, I understand. porque en mis acciones las entiendo I can rest in that very nicely, y puedo morar en esto muy bien and I move in this world really well. y me muevo en este mundo muy bien. Okay, so that's action. Esta es la acción. And no hope, fear, or confusion. Ninguna esperanza, miedo o confusión. Okay, now that's a little bit more in the Nyingmapa tradition. Esto tiene que ver más con la tradición Nyingmapa. Or I guess also the Kargyupa. But anyway, so it's more like if you have realizations. O también quizá Karyu, pero quiere decir que si tienes logros, So you don't have any, you don't hope about anything. no tienes esperanzas algunas. Okay, I mean you're happy. Eres feliz, But you don't have to think of what's going to happen tomorrow. pero no tienes que pensar qué va a pasar mañana. Or you don't have fear of what's going to happen tomorrow. Tampoco sientes miedo de lo que va a pasar mañana And you don't have any confusion. y no tienes confusión. So if your mind can rest in that really open spaciousness, then you have accomplishment. Y si tu mente puede morar realmente en esta espaciosidad, entonces ya tienes el logro. Okay, then it says non-attempt, non-hiding, and non-discrimination. Y luego dice el no intento, el no ocultamiento y la no discriminación. Now that refers to the realization. You don't go somewhere for realization. Y esto quiere decir que tú no vas a ningún lugar por logros. Actually, it is strongly emphasized in the Nyingmapa and the Bon tradition. Y se enfatiza demasiado en la tradición Nyingma y Bon, Where it's called the natural mind. que le llaman la mente natural. And so that's Dzogchen. Y esto es Dzogchen. Okay, but again, I mean, Milarepa was Kargyu, like Kargyu lineage. Pero Milarepa era del linaje Karyu, But it doesn't mean that he can't appreciate the presentation from other lineages. pero esto no quiere decir que él no apreciara la presentación de otros linajes. And even the Dalai Lama says, Inclusive el Dalai Lama menciona, if you understand Mahamudra and then Dzogchen, si entiendes el Mahamudra y el Dzogchen, they're just different presentations about resting in reality. solamente tienen distintas presentaciones sobre cómo morar en la realidad. So you don't try to become enlightened. You know what? You do not attempt to become enlightened. Tú no tienes, no quieres el logro de la iluminación. You don't hide something. No ocultas nada. You just rest in the natural mind. Solamente moras en la mente natural, Okay, which has right view, que tiene una gran visión. rests in that, which is right meditation. Y morar en esto es una meditación real. Okay, and acts, with perfect fluidity. Y actúa con una fluidez perfecta. Okay, like can dance well in the world. Es decir, puedes danzar muy bien en el mundo. So, for example, I mean, and it says in the Heruka Tantras. Por ejemplo, se menciona en los tantras de Heruka. It says that both Heruka and Vajrayogini have the 9 dancing moods. It's called moods or humors. Se dice que Heruka y Vajrayogini tienen los 9 humores de danza. Just means is that they have the perfect technique of dance. Quiere decir que poseen la técnica perfecta del baile, Okay, which is the dancing in reality. que es la del baile o de danzar en la realidad. So the disciples said, Y los discípulos le dijeron, incredibly, wonderful indeed are these joys of body, word, and mind. maravillosos son los gozos del cuerpo, de la palabra y de la mente. As you have just said, Justo como acabas de decir. pray tell us how were they brought about? How did they come about? Por favor, dinos cómo se produjeron. Okay, Milarepa said, by the realization of my mind. Y Milarepa dijo, a través de la realización de mi mente. And the disciples said, Y entonces los discípulos dijeron, although we shall never be able to acquire such happiness and pleasure as you have enjoyed,
Aunque nunca podremos adquirir la felicidad y los placeres que tú has disfrutado, we hope that we can win a small portion of this. esperamos poder ganar una pequeña porción de ellos. We beg you, therefore, to give a clear teaching, Te suplicamos, por lo tanto, que nos des una enseñanza clara, easy to understand and simple to practice, fácil de entender y sencilla de practicar, where we may realize the essence of mind. por medio de la cual podamos comprender la esencia de la mente. Then Milarepa flipped into song again and he started to sing. Y entonces Milarepa nuevamente entonó su canto. Okay, he was inspired, yeah. Estaba inspirado. Okay. I bow down to the feet of my guru. Me inclino a los pies de mi gurú. O good patrons, if you wish to realize the essence of mind, Oh buenos mecenas, si deseas realizar la esencia de la mente, you should practice the following teachings. debes practicar las siguientes enseñanzas. Faith, knowledge, and discipline, these three are the life tree of mind. Fe, conocimiento y disciplina. Estas tres son el árbol de la vida de la mente. This is a tree that you should plant and foster. Este es el árbol que debes plantar y cultivar. Non-attachment, non-clinging, and non-blindness, these three are the shields of the mind. El desapego, el no apego y la no ceguera, estos tres son los escudos de la mente. They are light to wear, strong for defense, and the shields you should seek. Son ligeros de llevar, fuertes para la defensa y los escudos que debes buscar. Okay, meditation, diligence, and perseverance. These three are the horses of the mind. Meditación, diligencia y perseverancia, estos tres son los caballos de la mente. They run fast and quickly flee. If you look for horses, these are the right ones. Corren rápido y huyen rápidamente. Si buscas caballos, estos son los adecuados. Self-awareness, self-illumination, self-rapture. These three are the fruits of mind. Sow the seeds, ripen the fruit. Refine the fluid, and then the essence emerges. La autoconciencia, la autoiluminación y el autoéxtasis, estos tres son los frutos de la mente. Siembra las semillas, madura la fruta, refina el líquido y emerge la esencia. If you look for fruit, these are the fruits you should seek. Si buscas frutos, estos son los frutos que debes buscar. Sprung from yogic intuition, this song of 12 meanings of mind. Surgida de la intuición yógica, se canta esta canción de los 12 significados de la mente. Inspired by your faith, continue your practice, my good patrons. Inspirados por su fe, continúen con su práctica, mis buenos patronos. So Milarepa, I mean, I think actually it's interesting. Y pienso que Milarepa es interesante. You know, the quality, the quality of the teaching from a teacher. La cualidad de la enseñanza del maestro Depends a little bit on the audience. depende un poco de la audiencia. So when there's a good audience, there's a really good presentation. Cuando es una buena audiencia, la presentación es muy buena. Okay, so what are it's called the life tree of your practice. Y hay una que se le llama el árbol de la vida de la mente de tu práctica. Faith, knowledge, and discipline. Fe, conocimiento y disciplina. Now, faith faith has a couple of qualities. Y la fe tiene un par de cualidades. One is admiration. Una es la de la admiración. Then there's inspiration. Y también está la de la inspiración. And then the third is faith based on an experience from knowledge. Y la tercera es la fe basada en la experiencia, en el conocimiento. The first two are good, but they are a little fragile. Las primeras dos son buenas, pero son frágiles. Yeah, because they're based on your admiration or your inspiration of a good teacher. Porque se basa en tu admiración o inspiración en un buen maestro. But if you understand the practice, Pero si entiendes la práctica, then you have a really strong basis. entonces tus bases son realmente fuertes. Okay, and so that it's very good to have faith that is based on understanding. Entonces es muy bueno tener esta fe basada en el entendimiento. So it's called the life tree of the mind. Se le llama el árbol de la vida de la mente. Okay, then non-attachment, non-clinging, non-blindness.
el no apego, el desapego y la no ceguera. Okay, these shield your mind. Estos son los escudos de la mente. Okay, so you know, if you have attachment, Si tienes apego, or you could say how big your attachment is, o puedes decir, en la medida de qué tan grande es tu apego, that's how vulnerable you are. es lo vulnerable que eres. Now you might think, oh, you mean I can't love anybody? Y quizá luego pienses, entonces no puedo amar a nadie. No, you could love somebody perfectly, No, perfectamente puedes amar a alguien. but just don't be attached to that. Solamente no te apegues a ello. There's a nice little saying, Hay un bonito dicho. because love is nothing El amor es nada until you give it away. hasta que lo das. Okay, so it's an interesting thing. Like, I mean, when you anyway, so that loving somebody doesn't mean it's wrong if you're thinking in Buddhism. Amar a alguien no es equivocado si tú piensas en el budismo. You know, but love somebody, allowing them to be who they are. Pero amar a alguien es permitirles ser quienes son. Remember, love is may you have happiness and the cause of happiness. Recuerda, amor es este deseo de que tengas felicidad y causas de felicidad. You know, love isn't, you know, do what I want and then I'll love you. Amor no es haz lo que quiero y entonces sí te amo. No, it's just I love you. May you have happiness and the cause of happiness. No, el amor es que puedas tú tener felicidad y causas de felicidad. You know, I mean, obviously you want the person to do well, Obviamente quieres que la persona lo haga bien, but we don't get attached to it. pero no nos apegamos a ello. Anyway, so this, if you want to protect your mind, shield your mind. Entonces, si quieres proteger tu mente, tener un escudo para tu mente, Okay, so the non-attachment, el no apego, and don't be blind. Don't be you know, stupid. la no ceguera, no seas tonto. Okay, and these will protect you. They are the best shield. Estos te protegen, son los mejores escudos. So he says that they are light to wear, but strong for defense. Ligeros de llevar, dice él, y son fuertes para la defensa. Isn't it nice in Milarepa? ¿No es tan bonito esto de Milarepa? You know, sort of, it's coming from his inspiration, so it's quite nice. Esto viene de su inspiración, muy bueno. Okay, meditation, diligence, and perseverance. These are the three horses of the mind. Meditación, diligencia y perseverancia son los tres caballos de la mente. So think, I mean, if you had a really good horse, Piensa, si tienes un muy buen caballo, you could ride anywhere. puedes correr hacia cualquier lugar. Okay, so what gives you that power? What gives you that ¿Y power? qué te da este poder? Okay, so meditation, you know, it's not some sort of like, you know, like torture. La meditación es algo así como tortura. No, it's having a clarity of mind. Es tener claridad en la mente. You know, we don't go unconscious when we meditate. No nos vamos a la inconsciencia cuando meditamos. You know, we move to a very stable place. Nos movemos a un lugar muy estable. Now, stability in this case is by being at peace with ourselves. Y estabilidad en este caso quiere decir estar en paz con nosotros mismos. And when you're at peace with yourself, Y cuando estás en paz contigo, then you have what's called a buffer. entonces tienes esto que llamamos como un colchón. Okay, which means if something's happening outside, Quiere decir que si algo pasa en el exterior, you're not sort of reactive, tú no reaccionas or you know, you're vulnerable. You're not vulnerable. o no eres vulnerable, You know, because you have the stability of a calm mind. porque tienes la estabilidad de una mente en calma. But how do you arrive at that? Pero ¿cómo llegas a esto? It's learning how to be at peace with yourself. Es aprender a estar en paz contigo, You know, say, I like myself. decir, me agrado, I'm at peace with myself and all the parts that I have. estoy en paz conmigo y con todas las partes que me componen, And I have the clarity of that. y tengo la claridad de ello. You know, I mean, you don't think that I'm at peace with myself means I'm going to go to sleep. No pienses que estar en paz contigo es me voy a ir a dormir. So like, I know I can go to a very peaceful place, No, se trata de que puedo ir a un lugar muy pacífico okay? And I have the clarity of that. y tengo la claridad de ello. You can say like I have the taste in my mouth of peacefulness, Es decir, tengo el sabor en mi boca de la paz. okay? And that gives you a beautiful space to be in, a buffer. Y esto te da un espacio muy bueno de protección, sí. Okay, and with that, then well, it says you can try. You have the horses that are very strong. Y en esto, aquí lo menciona, tienes estos caballos que son muy fuertes. You know, you can go where you want, how you want.
Puedes ir a donde quieras y como quieras. Okay, self-awareness, self-illumination, and self-rapture. Autoconciencia, autoiluminación y autoéxtasis. These are the three fruits of the mind. Estos son los tres frutos de la mente. So it says, sow those seeds and ripen the fruit. Dimensiona, siembra las semillas y madura la fruta. Okay, so self-awareness is that, I'm in touch with myself. Autoconciencia es estoy en contacto conmigo. Self-illumination is I understand myself. Autoiluminación es me entiendo And I have ecstasy. y tengo éxtasis. Okay, so it's not an intellectual thing. Y nuevamente no se trata de una cuestión intelectual. But you can say I'm in touch with myself and I feel really good. En lugar de esto puedes decir estoy en contacto conmigo y me siento muy bien. And it's not egocentric Y no en una forma egocéntrica, because I'm in touch with reality. porque estoy en contacto con la realidad. I'm interdependent Soy interdependiente and I'm very stable in that understanding. y soy muy estable en este entendimiento. And I have bodhicitta, Y tengo bodhicitta, which means I'm beneficial. que quiere decir que soy de beneficio. Just those ideas that make you blissful. Y estas ideas te hacen gozoso. My existence is beautiful. Mi existencia es hermosa. Not egocentrically, No egocéntricamente, because I have appreciation of others. porque tengo apreciación por los otros And because I have that appreciation, it's not an egocentric mind. y porque tengo esta apreciación, no es mi mente egocéntrica. So it is self-rapture, Es self-bliss, autogozosa, autoéxtasis, okay, because you're living in an experience. porque estás viviendo en esa experiencia. And then you can go back to the other things Milarepa said, Y luego puedes regresar a las otras cosas que Milarepa mencionó, because I don't have anything to fear, porque no siento miedo de nada, like a monkey on a rabbit with como este mono sobre un conejo. I mean, it's an interesting story. Yeah. Una historia interesante. Anyway, so I mean that's self-rapture. Esto es autoéxtasis. Okay, and those are the fruit, Estos son los tres frutos which if they ripen, que si maduran, then you have it says they refine the fluid and the essence emerges. y aquí dice, refina el líquido y la esencia emerge. So I guess if you think of grapes, Pienso que si traes a tu mente las uvas, okay, and if you take the essence of them, it turns into wine, good wine. y tomas la esencia de ellas, el jugo se transforma en un buen vino. Okay, so for example, for those of us that have a maturity of years, Aquellos que tenemos la edad de la madurez. Maturity. Okay, maturity. Yeah, then if we practice the Dharma, Si practicamos el Dharma, we're like a wonderful bottle of wine. somos como una hermosa botella de vino. Okay, so actually, just a second, Graciela. Okay, so this my song comes from my yogic intuition. Esta canción viene de mi intuición yógica. Okay, there's 12 meanings of the mind. Hay 12 significados de la mente. And you, my patrons, inspired me to sing this. Y ustedes, mis patronos, me han inspirado a este canto. Okay, so henceforth the patrons placed even more faith in the Milarepa. Y entonces los mecenas depositaron aún más fe en Milarepa. They gave him many offerings, Le trajeron muchas ofrendas but then Milarepa decided to go to the Yomo Snow Mountain Range. y Milarepa decidió entonces ir a la cordillera nevada de Yolmo. So this is the story of Milarepa at the sky castle of Junpan. Esta es la historia de Milarepa en el castillo del cielo de Junpan. Okay, now I posted this in the WhatsApp chat, so you could print this and then you would meditate on it. I think it's really beautiful. Y ya publiqué este canto en el WhatsApp. Pienso que tú lo puedes imprimir y leerlo, es hermoso. Okay, Graciela, ¿tienes una pregunta? Sí, aquí en el árbol de la vida de la mente, Sí. dice el desapego, no apego y no ceguera. Entonces, no me quedó, para mí, a lo mejor no entendí, no fue suficientemente claro. Dice, puedo entender, lo comparaste con una pareja, dice, si amas a alguien, déjalo ser, porque así es, ¿sí? Pues puedo entender eso en una relación, cuando a veces dicen, es que así soy, o como que me quieres o no me quieres. O al igual llegas a acuerdos, ¿verdad? Si realmente quieres, puedes decir, vamos a acordar.
y no interfieres, a lo mejor lo quieres tanto y dices, bueno, pues así es, y a lo mejor uno se daña, porque yo todavía no pudiera llegar a eso. Pero cuando tienes un hijo o algo, y tú sabes que en definitiva sus acciones que está tomando Sí, no son buenas, y va a llegar a, pues a cierto peligro o malas situaciones, sí, el amarlo, o sea, si él elige las drogas o elige algo, sí. o sea, yo tengo que dejarlo así o puedo hacer algo y decir, bueno, pues vamos a intentar, ¿verdad? Vamos a intentar de que si vamos a una clínica o necesitas terapia, Sí, o definitivamente cuando es externo a mí, en el desapego va, porque ahí dice como que si amas, déjalo ser y que fluya. O sea, si yo veo que ahí que se va a atravesar la calle y le va a dar el camión, no, o sea, o sea, es que si yo no entendí eso así como que sí, ¿cómo es el ¿cómo camino se medular? puede así? Porque así como que deja ser así, se me hace así para mí muy, muy fuerte el asunto. ¿Cómo hay algo medio o yo así? Muy Porque yo no bien entendí. pregunta. Muy bien pregunta. Very good question. Okay, so, well, okay, I'll be honest. Voy a ser honesto. I have exactly that experience. Exactamente tengo esta experiencia. I adopted my son, Adopté a mi hijo. you know, and for the first 6 years, it was great because he was, you know, growing up. Por los primeros 6 años fue genial porque estaba creciendo. And then when he was about 14 years old, things went very bad. Y cuando tenía 14 años las cosas fueron mal, muy mal. You know, I mean, he quit school, Dejó la escuela, alcohol, fue alcohólico and then after that, drugs. y después de esto las drogas. Very painful for me. Muy doloroso para todos. Okay, so I mean, I'm sharing this because, you know, let's be real about it. Let's not be all the dharma, yeah. Y estoy compartiendo esto porque esto es real para mí, no es como dharma. Okay, so I mean, how do you live through that? ¿Y cómo vives esto? Okay, well, I mean, I loved him and I wanted him to do well. Él lo amaba, quería que le fuera bien. You know, I mean, in Buddhism we say, I want you to be happy, and may I try to help that. Y en el budismo decimos, quiero que seas feliz y voy a ver si puedo ayudarte a ser feliz. Okay, but he seemed to have, well, you say, you know, how you say, he had his own path, he had his own karma. Pero él tenía su propio camino, su propio karma. I don't know, maybe I could have done more. So I did the best I could. Y quizá pude haber hecho más, pero hice lo mejor que pude. But coming back to how, what happened. Pero regresemos a qué ocurre. So at first, you know, let's say, oh, I'm going to try to discipline you. Primero, voy a tratar de disciplinarte. You know, and maybe with some kids that would work. You know, you'd say, no, you can't go out at nighttime and you have to go to school and you have to write your homework. Y quizá con algunos chicos esto sí funcione. No puedes salir en la noche, tienes que terminar tu tarea, tienes que ir a la escuela. And so if that works, great, you know. Y si funciona esto, qué maravilloso. But if it doesn't, Pero si no, like, fuck you. no, que te mandan a la India. Then what do, you know? ¿Qué haces? Okay, so you still, you know, so and for what happened for me was that then I first went to anger. ¿Y qué pasó conmigo? Bueno, primero me enojé. And of course I found he was full of anger. Y también me di cuenta que él estaba lleno de enojo. So I would say something and it was just like gasoline on a fire. This incredible anger, like yelling and I just. Y si yo decía algo era como gasolina al fuego, era algo, mucho combustible, era gritos y demás. I remember one time Recuerdo una vez, he went to the fridge él fue al refrigerador, and he opened up the fridge door. abrió la puerta del refrigerador, He took an egg. tomó un huevo He just dropped it on the floor y lo arrojó al piso, in front of me. frente a mí. And he took another egg and just dropped it on the floor. Tomó otro huevo y lo arrojó al piso. Another egg and just dropped it on the floor. Otro más. Now, what would you do? ¿Qué haces ahí? I wanted to take his head and to beat it into the floor. En ese momento quería tomar su cabeza y golpearla contra el piso. Even now, I mean, I could get really angry, like the motherfucking little chick. Y justo ahora todavía en este momento me molesta. Okay, but it was like, nope, it was too strong. His resentment or anger or whatever, I don't understand, because we were a nice family. We were a happy family. We had a nice house and food. Everything was good.
pero él tenía mucho resentimiento, pero no sé cómo, por qué, porque éramos una buena familia, tenía alimentos, tenía buena casa, tenía escuela, tenía todo. You know, I mean, there was nothing lacking of goodness in that house. No vea carencias de bienestar en esa casa. Just really strong karma on him. Había un karma muy fuerte. But anyway, and then actually it was interesting because as a Buddhist, Y es interesante porque es budista. that people do send energy. La gente suele enviar energía. And so when we were having our fights, Y cuando nosotros teníamos nuestras peleas, I could feel like this wave of just so angry like hit me. And then I wanted to come back and be angry, yeah. yo podía sentir toda esta ola de resentimiento, de enojo que me golpeaba. Y yo también quería hacer lo mismo, regresar enojo. And I was like, whoa. And so first I did react because I didn't know any better. Y primero yo reaccionaba porque no conocía algo mejor. And then I went like, whoa, you know, what am I doing? I'm putting gasoline on his fire. Y luego dije, wow, ¿pero qué estoy haciendo? Solo estoy poniendo gasolina a su fuego. Okay, so then I thought, okay, and I sort of like accept, okay, and then relax. Y luego que hago, pues respiro, acepto, exhalo, me relajo. Okay, so then he didn't have, I wasn't putting gasoline on his fire. So his anger couldn't go anywhere because I wasn't reacting. It was interesting. Y entonces para él sucedió algo interesante, porque ya no estaba poniendo yo gasolina a su enojo. Entonces el enojo no tenía lugar a dónde ir. Y era algo interesante. And so he'd get frustrated because I wasn't reacting. Y entonces él sentía frustración porque yo no reaccionaba. But I wasn't being indifferent. I was actually, I mean, I could say I had more love for him because I could just see why he's just so unhappy, so suffering. Pero yo no era indiferente, sino que ahora sí podía ver el sufrimiento que él tenía y lo infeliz que era. You know, and so actually what made it more frustrated was that I was actually looking at him with kindness. Y lo que lo frustraba más es que lo veía con amabilidad. Anyway, then it came to that I realized, okay, I can't control him, but at least I could tell him the consequences of what he was doing. Y entonces llegué a, no puedo controlarlo, pero al menos sí puedo decirle las consecuencias que va a tener esto que está haciendo. So he's 14 years old. Tiene 14 años. You know, he was still in school. Aún estaba en la escuela. And he was going to go out. Y ya se iba a salir. And I said, don't go out, you have schoolwork. Y yo le dije, no te salgas, tienes trabajo escolar. And then I said, I mean, if you're on the street too much, the police will pick you up because in Canada, the 14-year-old kids can't walk around on the street at 11 o'clock at night. Y si te vas a la calle, la policía te va a recoger porque en Canadá los niños de 14 años no pueden estar a las 11 de la noche en la calle. You know, we were in a small town. Estábamos en un pueblo pequeño. So I would just say the consequences. I wouldn't say, don't do it. I'd just say, hey, think about the consequences. At school, they're going to be upset with you and you could get picked up by the police. So gave him his consequences. Entonces le dije a él las consecuencias, no le dije no lo hagas, pero sí le hice ver que la escuela se iba a molestar con él, que tenía el riesgo de que la policía lo recogiera. Anyway, let's just say that so I made the decision, okay, don't go to anger because it's just gasoline on the fire. Entonces yo tomé la decisión, no te vayas hacia el enojo porque solo es poner gasolina al fuego. Show that I love him. Muéstrale el amor que tienes. And when he's making bad decisions, try to point out the consequences so that maybe he learns. Y cuando esté tomando malas decisiones, señálale las consecuencias que va a tener, quizá él saque su lógica. So I'm just sharing with you that this is my experience, and I am a Dharma practitioner, at least I try. Y comparto contigo mi experiencia, yo soy un practicante del Dharma, o al menos trato de serlo. Anyway, so he ran away and he lived on the street for a year or more. Y resultó que él se fue, vivió en la calle por 1 o 2 años. You know, and then we did invite him back. Lo invitamos a que regresara. But at that point, then we didn't put any expectations on him, but we tried to give him a good life. Y en ese punto ya no pusimos ninguna expectativa, no teníamos expectativas sobre él, pero sí tratamos de darle una buena vida. Anyway, and then finally the drugs and everything, it was too much, and he went in a really bad direction.
Pero finalmente las drogas influyeron mucho en él y se fue en mala You know, dirección. and again, he left home and lived on the street. Y nuevamente dejó la casa y se fue a vivir a las calles. And the only thing that, you know, and in all of that, I never judged him. I just tried to help him, you know, and show him love. Y en todo esto no lo critiqué, sino que traté de darle amor, mostrarle el amor. Okay. And so the only thing that was really nice, Y una cosa que es muy bonita, when he was about 22 years old, cuando él tenía 22 años, okay, he said, one day we were in a car driving somewhere, en una ocasión estábamos en el coche conduciendo, and he'd sort of stabilized a little bit, estaba un poco estable okay, and then he said to me, y él me dijo, you know, if you're not my father, I don't have a father. si tú no hubieras sido mi padre, yo no hubiera tenido padre. That was very touching, Muy conmovedor, you know, because, he went his own path, but always he knew I loved him. porque él se fue en su camino, pero sabía que lo amaba. Anyway, then he ended up being schizophrenic and, horrible. Y luego tuvo esquizofrenia y ya fue muy horrible. Okay, so anyway, let's just say that that's my answer to your question, is that you're not apathetic, but you try to be as helpful as you can. Esta es la respuesta, mi respuesta a tu pregunta. No eres apático y pues tratas de hacer lo mejor que puedes. And well, it's sort of interesting. I can say that if you have a deep love, Y es interesante, si tienes un amor profundo, you will have the patience to be able to go through that. vas a tener la paciencia para pasar esto. Now, that doesn't mean that you're vulnerable or things. It just means is that you don't lose the love in your heart. Y con esto no quiero decir que eres vulnerable o esto, sino que tú no pierdes el amor que está en tu corazón. But you do have to appreciate some people have their own path in life, and you just, what can you do? Sí, pero también tienes que apreciar que las personas tienen su propio camino en su vida y qué te puedes hacer ahí. Anyway, he died 3 days ago Él murió hace 3 días on the street. en la calle, So sad. muy triste. But a lot of people have a lot of love for him, so it's nice. Pero mucha gente tenía amor por él y esto era bonito. Because in one way, he was a very nice guy. Porque en cierta manera él era un tipo agradable. Bueno, Anyway, okay. Okay, bien. ¿Qué edad tenía Junpan a esa hora? ¿Qué edad tenía? ¿Cuántos años tenía él ahora que murió? Just from years of living on the street and abuse. No, but at the age of... Old. how many He's years? 40, he was 44 when he died. 44 años. And the thing was, he was except for the problems, you could say, the karma, he wasn't really actually a very nice guy. He just had a lot of luggage. Y era un buen tipo, solamente que traía mucho equipaje. Mm-hmm. And that's actually what's come up, because he just died. There's a lot of response about that. About that he was a nice guy. Esto salió ahora porque justo acaba de morir y hay mucha gente que dice lo bueno que fue. Okay. Gracias por compartir. See, well, I think it's important that, I could give you a great Dharma answer, but let's talk about it when it really is part of your life. Y es importante porque puedo darte una amplia respuesta dármica, pero es mejor darte lo que sucede en la vida real. Okay, so let's meditate for 4 or 5 minutes, because that's how much more time we have. Tenemos 4 o 5 minutos, vamos a meditar. And if you would like then to send some kind prayers to Tenzin. Y si te gustaría decir unas oraciones o dedicatorias para Tenzin. Para que su camino lo llene de luz y alcance la iluminación. Que pueda tener un excelente renacimiento humano y que pueda ser guiado en el alma, que pueda encontrar realmente una familia buena y un papá como ya. Que Tenzin pueda liberarse del sufrimiento de sus causas
y tener, como dice Graciela, un renacimiento humano para que pueda avanzar en su camino espiritual, que tenga todos los medios para progresar en el Dharma. Que tenga un preciado renacimiento humano y que ese karma haya madurado. Que los méritos de Tenzin florezcan y que tenga un preciado renacimiento humano y su paso por el bardo sea guiado por Dakas y Daki. Okay, so dedicamos for the beneficial de Tenzin y también for the beneficial for todos. Y por los nervios en Estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de Buda maestro y lleve a todos los beneficios a estado iluminado. Que la suprema joya de la bolichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no